Bien, vamos a desarrollar los ejercicios planteados. Eh, los he desarrollado en C# con Visual Studio 2017. Tenemos 10 ejercicios elaborados. Iniciamos con el primer ejercicio, en el cual creamos un arreglo unidimensional. Definimos la cantidad de posiciones, que en este caso son 5. Se asignan los valores a cada elemento y se hace un recorrido para ver cada valor. Aquí ya tenemos, si ejecutamos con control F5, podemos ver, ingresamos los disculpa, es que el proyecto predeterminado en este caso estaba haciendo el número 10. Vamos a colocar el ejercicio número 1 como predeterminado. Aquí está, se ha leído cada elemento del arreglo con el valor asignado previamente. Este es un ejercicio bastante sencillo. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Lo establecimos por defecto y abrimos el programa. Se solicita al usuario la cantidad de elementos. Estamos trabajando con un arreglo unidimensional en el cual el usuario va a ingresar cuántos elementos quiere que contenga. Se pide al usuario la cantidad, luego se crea el arreglo, es un arreglo tipo string. Para cada elemento, a través del for se hace la iteración para que el usuario ingrese una letra. Se almacena y luego el sistema nos muestra la lista de letras. En estos casos utilizamos en C# el conversor para que el número de ítem de elementos sea un texto y no nos genere error. Con control F5 y el sistema ingresar el número de elementos. Vamos a colocar 4 elementos. Nos pide las letras. Vamos a colocar las letras en mayúscula R, P, U y E. Y cuando nos ha leído cada uno de los elementos, nos da la posición y nos entrega la letra que se digita. Vamos con el ejercicio número 3. Bien, este ejercicio creamos una matriz tipo string para ingresar nombres. Aquí ya están los nombres ingresados. Este ejercicio simplemente se muestran los nombres que contiene la matriz. Vamos a ejecutar con 5 y aquí tenemos los nombres ingresados en la matriz. Ejercicios sencillos siguiendo las instrucciones de la clase. Pasamos al ejercicio número 4. Cada vez van a ser un poco más interesantes. En el ejercicio 4 nos dice vamos a leer 5 números, los guardamos en un arreglo y luego los mostramos en el mismo orden. Bien. Entonces declaramos la matriz tipo double para que nos permita ingresar números decimales. En total 5, llenamos la matriz. Solicitamos al usuario que escriba los números y luego con la iteración vamos a imprimirlos en pantalla. Vamos a ejecutar el programa.
nos dice escriba un número, escribe el 5, el 7, el 8, el 2 y el 3. Aquí está. Imprimir los elementos del arreglo, que es este mensaje que tenemos aquí abajo. Aquí tenía una plumita, pero no se ve. Y su valor correspondiente ingresado por el usuario. Aquí está la plumita. En el ejercicio número 5, el ejercicio número 5 consiste en leer 5 números, guardarlos en un arreglo y luego mostrarlos en el orden inverso al ingresado por el usuario. Para obtener este resultado, lo que hice fue recorrer el arreglo partiendo de su máximo elemento, que es el 4. En un arreglo de 5, el máximo elemento es el 4 porque iniciamos desde 0. Y descontamos por cada iteración un elemento para que nos escriba en el orden inverso al que se escribió. Vamos a ejecutar el sistema. Escribimos 5 valores. 5, 52, 25. Escrito en este orden y me los ha colocado en el orden inverso, a través de la iteración, recorriendo los elementos de último al primero. Vamos con el ejercicio número 6. Aquí está. Nos dice, vamos a leer 5 números por teclado, los almacenamos en un arreglo y obtenemos la media de los números positivos, la media de los números negativos y contamos cuántos de ellos son 0. Para esto he creado un arreglo tipo float que me permite escribir números decimales de 8. Voy a colocar de 10 elementos. Recorremos el arreglo para tomar los valores escritos por el usuario. Voy a estrenar esta punta para ver que escribe mucho. Muy bien. Luego declaramos unas variables necesarias como los contadores, un contador que es tipo entero, un float, tipo float para sumar los positivos. Tengo que elegir el mismo tipo de número que he elegido para la matriz, que va a contener cada elemento tipo float, y me dice el mismo tipo he elegido la variable. Un contador de negativos y otro tipo float para sumarlos, acumularlos, y un contador de ceros independiente para llevar la cuenta. Recorremos el arreglo para analizar el valor de cada elemento a través de un for each. El for each hace una iteración por elemento. Cada ítem representa el valor que contiene el elemento. Entonces aquí comparamos el elemento si es mayor a 0, hacemos un contador en el contador de positivos, pero si es menor, es decir, es negativo, sumamos 1 al contador de negativos. Si no se cumple ninguna de las dos, vamos a contar más 1 en el contador de ceros. Por último, teniendo las variables con los valores, ya habiendo finalizado el for each, venimos a realizar el mensaje de salida en pantalla con la fórmula que nos halla la media
en este caso los positivos, todo lo que sumaron los positivos dividido en la cantidad en el contador. El contador me dice cuántos positivos hubo. Luego, si no encuentra, el mensaje sería no hay números positivos para calcular. Luego, para mostrar la medida de los negativos, igual, cumple la condición y se hace aquí la fórmula. Suma de negativos dividido entre la cantidad de negativos, eso nos da la medida de los números negativos. Luego, si no encuentra, si la suma de negativos es 0, pues entonces me dice no hubo números negativos para calcular. Por último, me muestra aquí no es la media, discúlpenme, esto no es la media de los números negativos, aquí me muestra es la cantidad de elementos con valor 0. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver con aquí. Vamos a colocar números negativos, 2.3 con decimales porque es un tipo float, 1.6 que es un número decimal positivo, vamos a colocar un 0 que no lo cuenta, 8.2, 0.2 ceros, 0.1 menos 4.6, un menos 8 es un 0 y un menos un 7, así. Dice ya que la media en el resultado nos muestra que la media de los números positivos es 6.24. Si tomáramos la calculadora, tendría que dar la cuenta. Y la medida de los negativos, sumo todos los negativos y hallo los dividido por la cantidad y nos da menos 4.96. Y digitamos dos ceros aquí en la posición 4, digitamos un 0 y en la posición 6 digitamos otro 0. Eso quiere decir que aquí tenemos los resultados que son 2 ceros. Bien, este es el ejercicio número 6. Vamos al ejercicio número 7. Aquí está. Consiste el ejercicio en leer 10 números enteros, guardarlos en un arreglo. Debemos mostrarlos en el siguiente orden. El primero, luego el último, luego el segundo, el penúltimo y sucesivamente. Aquí tenemos declarado un arreglo números tipo entero de 10 elementos. Primer paso, iterar en cada uno de los elementos para recibir del usuario un número por teclado. Cada número le damos un conversor para que se compatible con el tipo de datos que espera el arreglo. Esta es la lista. Luego mostramos la lista en el orden en que se ingresaron. Y luego los mostramos de acuerdo al orden que nos indica el ejercicio, que es el primero, el último, el segundo, el penúltimo. Para hallar este orden utilizamos una variable entera que se llama npos. La utilicé para hacer allí ir almacenando a medida que se va iterando, ir almacenando la posición o elemento de la matriz y así irla mostrando en pantalla. O sea, con esta frase, con esta línea mostramos el orden y vamos ascendiendo, y con esta instrucción vamos mostrando el último.
Vamos a ejecutarlo para que nos demos cuenta cómo funciona. El número 15, 22. Creo que hasta ahí. Vamos a ver. Tenemos una lista en el orden en el que la ingresamos. Aquí está la lista en el orden en el que la ingresamos. 15, 24, 36. Listo. Ahora vamos a sacar esa misma información en la lista sugerida, que es el primero, 15, que es este. Luego el último, que es el orden 10, que es 85. Luego el 2, que es 24. Y el penúltimo, que es 43. Luego 36, que es el tercero. 91, que es el que sigue. 52, aquí coinciden con este otro 52. 12 con este 12 y 41 con este 41 y finaliza la iteración. Ese es el ejercicio número 7. Vamos al ejercicio número 8. Tenemos que leer los datos de dos tablas o dos arreglos y crear una tercera arreglo o tabla para mezclar los elementos de las dos. Por eso hemos creado tres arreglos: el A, que va a llenarse de datos llenados en pantalla; el B también de 20 ítems cada uno. Vamos a colocarlos de 10, porque el ejercicio es de 10. El que tiene 20 es la tabla C, porque en ella van a reposar los 10 de cada uno de los arreglos iniciales. Recibimos los valores por parte del usuario. Mostramos los valores de la tabla A. Aquí hemos utilizado como contador de los elementos A1. Para contarlos aquí hemos utilizado el A2. Se recibe los valores para la tabla B. Hemos utilizado el B1. Luego mostramos el contenido de la tabla B. Aquí en memoria se llena la tabla C. Entonces, para llenar la tabla C vamos a iterar como si fuera una matriz de 10 elementos. Es decir, vamos a hacer un recorrido de 10 veces y por cada vez vamos a ir llenando nuestra matriz tabla C. El elemento de la tabla C es una variable tipo entero que va a ir aumentando en 1 cada vez que escribe o llena. El elemento aumenta en 1 y vuelve y repite para que no se vayan a sobreescribir. Y él va tomando de la tabla A el primer elemento, luego toma el primer elemento de la tabla B y así sucesivamente. Entonces va a escribir uno de cada uno hasta terminar. Para mostrarlos tenemos aquí, vamos a tener en cuenta la posición, vamos a tener en cuenta a qué tabla pertenece y vamos a tener en cuenta su valor, el que nos va a devolver. Para eso vamos a recorrer con el for todo el arreglo de la tabla o del arreglo tabla C. Vamos a ejecutar. Dice que vamos a ingresar 10 números para la tabla A. Rápidamente vamos a escribir los números acá. Cuando hemos terminado nos muestra los valores de la tabla A. Ahora nos pide valores para la tabla B. Vuelvo a hacerlo. No escribí un entero, sino que escribí un punto, por eso me sacó ese error.
Vamos a hacerlo. Ok. Tenemos entonces las tablas A, todos sus valores. Aquí como abajo. Aquí se puede bajar. Luego la tabla B, aquí está. Y la lista de números de la forma que se sugiere. ¿De qué forma se sugiere? Dice, muestre el primero de la tabla A, luego muestre el primero de la tabla B. Entonces el de la tabla A era el 5, que aquí está, y la tabla B era el 4. Aquí está, 5, 4. Luego el segundo de la tabla A, que era 2, el segundo de la tabla B, que es 5. Aquí está el segundo de la tabla A, y 5, que es el segundo de la tabla B, y así sucesivamente nos va a ir mostrando hasta finalizar. Para comprobar, el último de la tabla A es 9 y el último de la tabla B es 4. Vamos a comprobar, aquí está. Tabla A 9, tabla B 4 y así se cumple para cada uno. Ese es el ejercicio número 8. Vamos al ejercicio número 9. En el ejercicio número 9 leemos los datos de dos tablas de dos elementos y los mezclamos en una tercera de la forma 3 de una tabla y 3 de la segunda tabla. Por eso hemos creado 3 arreglos A y B de 12 y C, que va a mezclar los dos anteriores, tiene el doble de elementos. Para ello, un poco más complejo, hemos realizado, y vamos a pedir que el for salte de 3 en 3. En este caso, C, que es la variable que comienza, la inicializamos en 1. Vamos a irle a decirle que vaya de 3 en 3 con el fin de escribir los 3 valores de la tabla A y luego los 3 valores de la tabla B. Y vamos llenando la matriz tabla C con el resultado. Finalmente aquí, para darle claridad al resultado, hemos colocado unas condiciones en las que va a cambiarme la tabla y la posición para que sea fácil de interpretar. Vamos a escribir 24 valores y vemos el resultado. Tenemos la tabla A, la tabla B. Tenemos los números de la forma sugerida. Vamos a mirar. En la tabla A inicia con 52, 25, 63, que son estos. Luego pasa a los siguientes 3, que son los de la tabla B, que son estos. 35, 35, 58, como vemos aquí. Y así hasta terminar 3 de cada tabla. Y el último ejercicio desarrollado consiste en recibir los números, 10 números, recibir 10 números enteros y decirle al usuario si los números no tienen orden o tienen orden ascendente o su orden en el que se escribieron fue descendente. Para ello hemos creado un arreglo tabla A de tipo entero de 10 elementos
hemos hecho un for para recibir los valores. Luego los listamos para que el usuario mire en qué orden los ingresó y creamos unas variables tipo string con el fin de que por medio de las condicionales if y else, if se llenen con la respuesta. Un valor elemento que nos va a servir para verificar el valor actual del arreglo y el valor siguiente con el que vamos a comparar para luego llenarlos. Entonces, ¿en qué consiste la definición? Si he encontrado que el elemento actual es mayor que el elemento que lo compara, pues entonces eso quiere decir que si es menor va en un orden descendente. Pero si también encuentra uno que es el valor del elemento es menor que el valor que lo compara, que quisiera interpreta como si fuera ascendente. Tendría que darse uno de los dos nada más para que aquí en esta condición se aplique y me indique si es ascendente o es descendente. Pero si se cumplen los dos, quiere decir que los números no tienen un orden porque puede haber entre ellos mayores y menores juntos. Vamos a ejecutar el ejercicio número 10. Pero no me aseguro de que este sea el defecto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lista. Los números ingresados está en orden ascendente y es lo que me dice el sistema. Vamos a hacer una prueba en cualquier orden. Grande, chico, grande, chico. Son 10. 10. Aquí tenemos un orden ascendente, pero ya por acá no se cumple, es decir que ya con esa condición no se cumple, entonces los números no tienen un orden definido. Y con este ya son los 10 ejercicios elaborados para la actividad que corresponde a la semana de clase.